equipo que nos grabe, porque no es la única en la que incurren en todo el Poder Judicial, querido Ricardo Sevilla. Hace unos momentos, nuestro queridísimo compañero periodista y escritor Ricardo Sevilla nos revela una serie de facturas con las que se constata que ese ministro, el que ha sido señalado como el más rico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, contrató un par de esquelas de miles de pesos cuando se le murió la abuelita, y que esto se pagó, no sabemos si fue él que la contrató, pero lo pagó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí están las facturas. Pero fíjense, no es lo único que le pagamos a los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, así como a fiscales y etcétera. Que no se nos olvide que hace ya algunos meses se dio a conocer cómo es que un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación utilizaba, y esa es otra cosa que es verdaderamente inaudita, utilizaba el taller mecánico del Tribunal Electoral, porque tienen taller mecánico, no entiendo como por qué chingados, ¿no? Pero tienen taller mecánico para restaurar sus autos clásicos, y que pues esto causó un daño de aproximadamente 2.350.000 pesos. Nos referimos al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ¿no? Este cuate que, según se reportó, utilizó al taller mecánico con el que cuenta el Tribunal Electoral para reparar sus autos clásicos. Esto hasta lo documentaban ahí precisamente en el Universal, ¿no? Es verdaderamente ridículo, y querido Ricardo, pues hablemos de cómo es que no podemos seguir tolerando esto los mexicanos. Hablemos de cómo es que le estamos permitiendo a ese Poder Judicial hacer y deshacer, tener ministros que consiguen que les hagan las esquelas a sus abuelitas por miles de pesos en los principales diarios, magistrados que arreglan sus autos clásicos en los talleres que ya tienen ellos en sus cuerpos judiciales. A mí me parece inaudito, querido Ricardo. Por supuesto que es inaudito, querido Toño, no podemos permitirlo. Todo esto tiene que ser público. Ya los medios de comunicación corporativos están languideciendo porque su oferta informativa no va más allá de la vaquita marina. No hay creatividad en la búsqueda, no hay sensatez y no hay libertad. Si ellos están alegando que hay una falta de libertad de expresión, esa está ocurriendo en el seno de los propios medios de comunicación donde trabajan. Ahí todo tiene que aterrizarlo el director general, el director editorial, y tiene que ir en sintonía con el negocio de Eli Ortiz, con el negocio de Junco de la Vega, con el negocio de Manuel Arroyo, con el negocio hospitalario de la familia Vázquez Raña, Vázquez Aldir. Todo tiene que ir en esa sintonía, y si no está en esa sintonía, mete aquí en el portal o en el impreso una nota de la vaquita marina, porque está en peligro de extinción. No les importa otra cosa. Entonces no hay libertad, y el papel que está representando los medios de comunicación libres, independientes, es que justo no tienen este sesgo editorial, no hay un patrón detrás, y justamente por eso, bueno, habrá lugares en donde sí los acepten, pero en estos medios de comunicación donde nosotros participamos, aquí en Sin Censura, en Los Datos Duros, en otros espacios, no toleramos el chayote, porque como tú bien decías, a mí el chayote tampoco me gustaba de niño, lo dejaba, lo escondía a un lado del plato y mi mamá batallaba, se lo daba ahí al perro que teníamos y ni siquiera se lo comía, es decir, ni mi perro era chayotero. Entonces imagínese usted, a estos personajes no solamente les gusta el chayote, ellos viven felices en una chayotera, ahí están muy contentos y van comiendo a diestra y siniestra. Estos magistrados tienen que ser sometidos a revisión, y una revisión que no se va a hacer en esos espacios, no se va a publicar en esos periódicos. Nosotros, y voy a hacer esta propuesta pública, vamos a ir sacando los perfiles de estos magistrados para que usted se dé cuenta quiénes son, de dónde vienen, si son clientes del Reforma, si son clientes del Universal, si son clientes de Excelsior. En efecto, estas esquelas no fueron pagadas,
ni por el magistrado Ortiz Mena, ni ordenadas por él, sino con los que da bien de la Dirección de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para quedar bien el área de comunicación, ordenó esa esquela y él se sintió muy a gusto porque sintió la empatía del propio lugar donde trabaja. Esto es terrible, es muy penoso porque además ni siquiera fue con dinero recaudado por el salario de los mismos magistrados. No, fue con dinero del presupuesto. La partida presupuestal para prensa en ese mes fue de 1 millón de pesos en 2016, de acuerdo con la información que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ir desglosando para bien de la información qué es lo que han hecho estos 10 magistrados, y es un compromiso que abrazamos porque definitivamente, querido Toño, no vamos a encontrar ninguna clase de información en esos medios de comunicación. Todo mundo le está dando vuelo al trabajo, llamémosle así, al trabajo que presentó Guillermo Sheridan en Latinus, pero si tú lo has leído, y yo sé que sí, te vas a dar cuenta de que ese no es ningún reportaje, no hay fuentes consultadas, está en primera persona, no buscaron a la magistrada previamente, no es un reportaje, es un artículo redactado con las vísceras, es un artículo mísero y ni siquiera lo hizo Guillermo Sheridan. ¿Tú te imaginas a Guillermo Sheridan que vive y tiene su residencia permanente en Seattle, en el Centro de Estudios Mexicanos que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México allá, viajando a la Ciudad de México, yendo a la Biblioteca Nacional, donde está el repositorio de las tesis, revisando ahí a sus 72 años estas tesis para ver dónde pesca a Yasmín Esquivel? Para nada, este personaje no lo hizo. Tienen un grupo de salameros, y perdón que los describa de esa manera, pero son un grupo de salameros, aspirantes a investigadores en la UNAM, que hacen todo lo que les pidan estos sujetos. Tienen secuestrada el Instituto de Investigaciones Filológicas, tienen secuestrado la Facultad de Filosofía y Letras, tienen secuestrada prácticamente la torre de rectoría en puestos muy clave. Ahí están estos personajes, tienen secuestrada la Academia Mexicana de la Lengua, que donde está Jaime Labastida Ochoa, el hermano de Francisco Labastida Ochoa, donde está Adolfo Castañón, donde está Guillermo Sheridan, en la propia Academia Mexicana de la Lengua está la hermana de Guillermo Sheridan, cuando no es lingüista, no es escritora, no es filósofa. Tienen secuestrado el Colegio Nacional, donde está Gabriel Said, donde está el propio Enrique Krause, donde está Christopher Domínguez. Es el grupo Letras Libres que está en todas partes, y a pesar de todo, todavía tienen tiempo de escribir en el Universal, de escribir en el Reforma, de publicar y presentar libros. ¿A qué hora? Yo le hago un llamado a esos periodistas que se alquilan para escribir estos textos que aparecen en nombre de estos sujetos, que ya no lo hagan, que ya no sigan arrastrando la profesión periodística ni el oficio de escritor para alquilar su pluma a estos cabrones que por lo menos se estará metiendo Guillermo Sheridan, de acuerdo con las estimaciones que hemos hecho y que las comparamos con lo que presenta Polemón, pues más de 400,000 pesos mensuales por estar acostado en la hamaca allá en Seattle, y donde no se le ha visto en la Facultad de Filosofía y Letras, no se le ha visto en el Instituto de Investigaciones Filológicas, y solamente se le ve en la FIL de Guadalajara, cuando lo lleva de la mano Enrique Krause y le dan allá un premio Raúl Padilla. Esa es la clase de personajes que tenemos como intelectuales, y son justamente, querido Toño, a quienes tenemos que exhibir y hacerlo con puntualidad, con datos duros, con periodismo que sirva y entere a la gente.
que nos impusieron, querido Ricardo, porque de pronto llegaron a decirnos, a ver, este es Enrique Krause y tú mexicano, tú mexicana, te vas a tener que aventar sus documentales sumamente aburridos y plagados de falsedades en Televisa. Llegaron y nos dijeron, este es Guillermo Sheridan y tú mexicano, tú mexicana, te chingas y vas a tener que leerlo. Preguntamos, ¿quiénes son Krause? ¿Quién es Sheridan? ¿Quiénes son esos tipos, no? Pues son unos escritores ahí, te chingas y los vas a leer, ni modo, ese es tu problema. Cuando pues nunca nadie los conoce, les han hecho una especie de personalidad, fíjate, constantemente quieren, y le digo a usted también público consentidor, constantemente quieren comparar a cualquier situación de izquierda con lo que ocurre en Corea del Norte, que es más bien una situación feudal, cuando ellos son los que se hacen ese culto a la personalidad desde la ultraderecha. Le han hecho un culto a la personalidad a Krause, a este racista y clasista de Guillermo Sheridan, a personajes políticos, le hicieron un culto a la personalidad también a Carlos Loret de Mola desde el principio, ¿no? Le hicieron ese perfil, esa personalidad en tiempos de Genaro García Luna. Ellos son los que aplican la estrategia norcoreana, o sea, eso es lo más interesante de todo. Y mira, decías hace rato que Guillermo Sheridan seguramente está muy feliz ahí en su hamaca en Seattle. Yo espero que mejor vaya y se siente en la aguja espacial que tienen ahí. Mejor que vaya y se siente ahí Guillermo Sheridan y nos deje de estar chingando a los mexicanos. Sí, le pido